Gracias por venir y por tomarse el tiempo para asistir a este curso. El día de hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, que es la maestra en ciencias computacionales Lidia Martínez. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Morelos. Durante un buen tiempo estuvo trabajando en la compañía Nestlé en el área de ciencia de datos y actualmente forma parte del equipo de el Instituto de Biotecnología y se ha consolidado profesionalmente en el área docente, ha impartido cursos de la materia de Python y es una experta en el tema de estadística. Muchas gracias, Lidia. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan todos? Sí. Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues bienvenidos y quisiera agradecer primero al grupo de Pi Ladies, perdón. Ah, al grupo de Pi Ladies por esta invitación que me han hecho. Pues sí, efectivamente me encuentro trabajando en el Instituto de Biotecnología. Veo que hay algunas personas conectadas que son de aquí del instituto, ya me conocen. No sé si haya por ahí más caritas conocidas, pero son bienvenidos y cualquier cosa que requieran o que necesiten, con gusto me pueden encontrar aquí en el Instituto de Biotecnología. Entonces ya damos inicio. Sí, perfecto. Por si no recuerdan cómo subimos las notebooks, pues nos vamos a Google Colab. Google Colab lo buscamos en nuestro buscador y nos vamos al primer link que nos aparezca. Y acá en GitHub lo que vamos a hacer es descargar. Abrimos el link que nos manden del GitHub y aquí, si alcanzan a ver, hay una flechita y donde dice descargar. Entonces le picamos y ya se nos descargó pues en nuestra carpeta de forma local en la computadora. Y ahora lo que vamos a hacer es regresar aquí a Google Colab y le vamos a poner en subir. Entonces le ponemos subir y aquí le ponemos explorar. Entonces, pues la notebook que se nos descargó fue esta y ya solo la abrimos, lo cargamos y en automático pues ya tenemos nuestra notebook. Aquí es donde vamos a trabajar el día de hoy con la maestra Lidia. Entonces, Entonces, quiero que nos imaginemos un poquito una situación de que ustedes van a un museo y ven una pintura que les interesa o que les llamó la atención. Cuando nosotros vemos una pintura, diferentes zonas de nuestro cerebro se empiezan como a activar. Lo primero tal vez que se activa es la zona occipital, que es la que tenemos acá atrás, porque es la relacionada con la vista. Quizás si empezamos a analizar un poco la pintura y vemos los detalles que tiene, pues entonces a lo mejor se empieza a activar la zona orbitofrontal que se encuentra aquí y quizás la parietal, etcétera. Entonces, eh, si nosotros ya tomamos algún sujeto y si nosotros tomamos algún sujeto y le hacemos alguna prueba con un eje, eh, Voy a tener, voy a tener unas medidas en microvoltios. Vamos a suponer, yo tomo mi sujeto, le conecto los electrodos, le pido que cierre los ojos y por un segundo voy a empezar a analizar esos datos. Esos datos que yo registro en un segundo, por ejemplo, son estos en microvoltios. ¿Qué es lo que observan ahí? Si yo a ustedes les pregunto, ¿cuál es la amplitud que representa esta conexión? ¿Qué me responderían? ¿Nadie? Lo que sea, chicos. Tenemos que entrar un poquito en detalle así, poco a poquito. O sea, ¿qué diría? No, pues el 8. ¿Por qué? Porque creo que es el 8, 8.1, por ahí se repite más. ahí en el Zoom del chat dice que 50. ¿Por qué 50? ¿Cómo llegas? ¿O qué fue lo que cuáles son las bases, vamos? ¿Por qué eliges el 50? A ver, voy a abrir el chat. Voy a salirme de aquí.
Dice que por el cambio de voltaje. Por el cambio de voltaje. Bien, ¿tú crees que esa, y va para todos, no nada más para ella, ¿no? Pero tú crees que, ¿ustedes creen que el 50 podría representar la amplitud de todo ese segundo? No, ¿No? por los datos, o sea, hay varios datos. Tendría Así. que ser como el promedio, o bueno, no promedio, porque tienes un dato muy grande de 50, a lo mejor tocar eso. Y nosotros, Exacto, acaban de mencionar algo muy importante. A lo mejor quito el 50. ¿Por qué? Porque quisiera calcular el promedio, pero ¿qué pasa si yo calculo el promedio con el 50? Mi promedio se va a ver muy afectado por ese 50 que tengo aquí. Entonces, lo ideal a lo mejor sería quitarlo. Entonces, pues esta es una parte de la estadística. La estadística nos permite precisamente recoger datos, que en este caso estamos hablando de unas medidas de G, analizarlos y graficarlos, visualizar estos datos. En esta clase vamos a trabajar algunos conceptos de estadística descriptiva, apoyándonos en Python junto con las librerías de NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, perdón. La idea es que ustedes puedan recordar conceptos fundamentales de estadística descriptiva, practicar con ejemplos reproducibles en código, visualizar estos datos y también los resultados. Entonces, vamos a imaginarnos que nosotros queremos ahora como conocer cuáles son los juegos, los juegos que les gustan, específicamente aquí a la comunidad del instituto. ¿Qué tipo de juegos les gustan o qué juegos les gustan a los hombres y a las mujeres? Entonces, yo para ello voy a realizar una encuesta, me voy a ayudar con un formulario, les envío el formulario y tengo una tabla tabular, que es un Excel básicamente, y ahí ya voy a tener un registro, ¿no? De cada uno de los juegos que los que lo contestaron, las personas que lo contestaron, que se encuentran aquí en el instituto, voy a tener una idea, ¿no? Para esto primero necesito analizar estos datos y después graficarlos para tener una visión muy amplia. Por qué es importante graficar los datos? O sea, ¿por qué si alguien me solicita, por ejemplo, cuáles son los juegos que más les gustan a las personas? ¿Por qué no le doy la tabla a esa persona? ¿Por qué no le doy el Excel en lugar de una gráfica? Una gráfica, tanto para, tanto para los académicos como para la industria, una gráfica en un par de segundos o en un segundo les puede describir la información. Entonces, si nosotros les damos una tabla o un Excel, requiere tiempo y empezar ahí a hacer un análisis, que es lo que generalmente no queremos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos una o una serie de gráficas, que en este caso estaríamos contando una historia para llegar a un objetivo, es importante que nosotros hagamos estas gráficas y que estas gráficas sean a lo mejor un poco sencillas. Sencillas me refiero a que no utilicemos muchos colores. ¿Por qué? Porque son cosas que a lo mejor pueden un poquito confundir a la persona, ¿no? O como que la atención lo confundir. Mejor dicho, como que la atención se enfoca en otras cosas. Por eso es importante hacer estas gráficas. Ahora, ya tengo yo mis registros, o sea, ya tengo yo los resultados de este formulario que apliqué aquí a la comunidad del Instituto de Tecnología y ahora lo que quiero es analizar estos datos. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque yo al analizar estos datos, como me estoy enfocando a una muestra de una población, entonces voy a utilizar estadística descriptiva. Si ese es mi objetivo, si mi objetivo es enfocarme a la muestra, es estadística descriptiva. Si yo quiero hacer inferencias, pero de una población, entonces es estadística inferencial. Tenemos que tener cuidado con esos pequeños detalles. Este curso está enfocado a la estadística descriptiva, que es la que me permite precisamente describir los datos, pero los datos que recogí de este formulario, no los datos en general, solo de este formulario. Entonces, para poder hacer estadística descriptiva, necesitamos de cuatro módulos principales, que son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las gráficas y las tablas de frecuencia. Ahora, tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos aquí una serie de números que corresponden
a los promedios de unos estudiantes. Estos estudiantes varían en la edad, también varían en cuanto a los créditos que ya tienen. Y tenemos esta parte de los números. Ahora, otra pregunta más. Si alguien en línea se quiere animar, por favor, que active su micrófono y con gusto lo escuchamos. Em, si yo quiero un número que me represente la eficiencia del grupo, ¿qué número me dirían? Vamos, chicos, anímense. ¿Se animan o yo lo elijo, eh? A ver, yo lo voy a elegir. Vamos a ver. Nada más que necesito irme aquí al Zoom. A ver. A ver, díganme un nombre, por favor, que no veo a mis participantes. Vamos a ver. ¿Mande? Samantha. Samantha, por favor contesten, porque si no me siento como espiritista cuando empiezo a hablar. Samantha, Samantha, ¿estás ahí? Entonces, porfa, contesten. Buenas tardes. Ay, bravo, Samantha, gracias. Tal vez. Ya. ¿Qué número elegirías, Samantha? Yo diría que el 8 estaría representando más la cantidad de estudiantes que se encuentran dentro de ese promedio. ¿Cómo concluyes que el 8? Por la repetición. Por la repetición, por la moda, que es una Ujú. medida de tendencia central. Muy bien, Samantha, muchísimas gracias. Otro nombre, por favor. Ustedes digan. Vamos a ver. ¿Quién, perdón? Ahora toca una presencia. Uno presencial. ¿Quién? Si lo levantas, Tú. Ah, Que diga un número entonces, sí, ¿y por qué? ¿Por qué elegirías ese? el 8.1 porque, bueno, dijeron el 8 pero me parece el 8 tiene, bueno, tiene una repetición, tiene tal vez más la moda por esa misma razón. Así es. Fíjense cómo el argumento, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Azucena. Azucena. Cuando estábamos hablando de los ejes, Azucena nos dijo, yo creo que la media aritmética, pero eliminando el 50. ¿Por qué? Porque me va a cambiar mi media, ¿no? O sea, por un dato se va a cambiar muchísimo y no es lo que se espera, ¿no? En este caso, León nos está diciendo que la moda, al igual que su compañera Samantha. Entonces, es, los, ambas respuestas son correctas y bien aplicadas, ¿no? Porque al final no podemos utilizar nosotros la moda en el dato de los ejes. Bueno, más bien la moda es muy robusta. La moda sí la podríamos utilizar también en los datos de eje, pero la media con el 50 pues no los podríamos usar. Sin embargo, aquí creo que la moda es un buen elemento para representar, ¿no? El promedio general. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Alguna participación? Bueno, nomás quería complementar que también elegí la moda, bueno, el 8.1 porque además de que esté en una repetición, se encuentra dentro del mismo intervalo, digo, no está ni tan bajo como el 6.8, así como no es muy alto como el 9.4, Así es. también por eso. Muy bien, es correcto. Muy bien. Entonces, como les comentaba, para poder nosotros hacer esta estadística descriptiva necesitamos de algunas medidas que ya en la estadística pues ya existen. Entonces, estas medidas de tendencia central son las medidas que buscan el valor o que buscan describir el valor típico o representativo de una distribución de datos. Tenemos tres medidas de tendencia central aquí. Tenemos la media, que es el promedio aritmético, que es el valor típico, la mediana, que es el valor central cuando se ordenan los datos, y la moda, que es el valor que más se repite. Algo que se utiliza mucho, la mediana es muy robusta porque no se ve afectada por estos números atípicos, pero sí también se puede utilizar mucho, por ejemplo, la mediana o la moda
para sustituir, ¿no? O sea, en lugar de eliminar un número, lo sustituimos por otro. Entonces vamos a empezar con la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Dado un conjunto de datos, que en este caso serían desde x1 hasta xn, la media aritmética se define de la siguiente manera. La x barrita es mi media aritmética o mi media muestral y esta es igual a la suma de cada uno de estos datos. N representa el número total de observaciones o sujetos que tengo, a la suma dividida entre n. Es un promedio. Entonces, de manera simplificada, pues es igual a 1 sobre n por la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n de xi. ¿Qué pasa con la mediana? La mediana, si los datos son x1, x2 hasta xn, la mediana es el valor central de un conjunto de datos cuando se ordenan de menor a mayor. Si los datos ordenados son x subíndice 1, x subíndice 2 hasta xn, si n es impar, entonces la mediana va a ser igual a x de n, no sé, supongamos 4 más 1, no, pero si x es impar 5, eh, sí, si x es impar sería 5 más 1 son 6 dividido entre 2, entonces sería 3. Pero ¿qué pasa si es par? Si es par, vamos a tomar de mi lista o mi serie de números, voy a tomar los dos centrales, que es mi x de n2 y mi x de n2 más 1, y los voy a promediar. Los sumo y los promedio. Más bien, los sumo y los divido, que al final es un promedio. Ahora, ¿qué pasa con la moda? La moda se define como dado mi xy, yo tengo una función que esta función de lo que se encarga es sacar la frecuencia de este número, ¿no? O sea, ¿cuántas veces se repite el 8.1? ¿Cuántas veces se repite el 8.0? Y lo que hace max de f de x de j es sacar el máximo de ese número. ¿Por qué está entre llaves? Porque puede ser un conjunto de números. Puede ser que no nada más, o sea, en este caso puede ser que sea el 8-1, quizás en otros casos puede ser que también se repita mucho el 6, ¿no? Entonces ahí, en lugar de tener una gráfica de manera modal, vamos a tener una gráfica de manera bimodal, porque tenemos dos valores que se repiten muchísimo, ¿no? Em, bien, ahora. Vamos a empezar con la creación de un conjunto de datos de ejemplo. Y vamos a comenzar creando un data frame de pandas que simula información de un grupo de estudiantes. ¿Qué es Pandas? Habíamos dicho que Pandas es una librería de Python, lo comentamos al principio, y esta librería de Pandas se usa muchísimo para el análisis de datos, la ciencia de datos, porque te facilita muchísimas cosas, muchísimas. Entonces, basta con que pongamos el nombre de una función, el nombre de la función más el valor, vamos, que queremos o los valores que queremos analizar y tenemos ya el resultado. Entonces, ¿pero qué es un data frame? Data frame pertenece a esta librería de los pandas y es una estructura de datos. No sé cómo, más o menos el nivel que tenemos de manera general de Python, pero una lista, por ejemplo, es una estructura de datos. Tenemos muchos ejemplos de estructura de datos. Si hablamos específicamente de una lista, podemos poner de ejemplo o podemos utilizar una pila. Imagínense una pila de platos. Esa sería, ¿qué pasa cuando ustedes lavan los platos? Cuando nosotros lavamos platos, bueno, si es que lavamos, los lavamos y los limpiamos y los vamos poniendo, ¿no? O sea, de manera, pongo uno, encima pongo el otro, pongo el otro. ¿Cómo funciona una pila? Una pila es que voy a tomar, perdón, es que está pasando un helicóptero. Voy a tomar el último que puse, es el que voy a tomar. A eso se refiere con una fila. Y esa es parte de una estructura de datos, por ejemplo, o eso es parte de las aplicaciones que tienen las listas. Hay otro, por ejemplo, que son las colas. Y en las colas imagínense una cola en el banco, la persona que atiende primero, pues es la primer persona que llega, ¿no? Y así como les acabo de mencionar hay muchas estructuras de datos y cada una de esas estructuras de datos tiene sus propios métodos o funciones, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Pueden ustedes modificar información, pueden eliminar información, etcétera. La lista es una estructura de datos unidimensional.
el data frame es una estructura de datos bidimensional. Es como una hoja de CSV o una hoja de Excel, etcétera. Pero tiene la particularidad de que lo identificamos o lo etiquetamos con la columna. Entonces, nosotros vamos a crear un data frame, a lo mejor ahorita queda más claro, vamos a crear un data frame y este data frame va a tener las siguientes columnas o las siguientes etiquetas, que es un ID, es el identificador del estudiante, la edad, que sería la edad en años, el promedio, que sería una calificación promedio que va de 0 a 10, los créditos, que son los créditos cubiertos por el programa. Ay, perdón. Entonces, tenemos aquí una documentación. Si dan clic ahí, los lleva al enlace. Siempre es importante revisar la documentación de Python en general y de cada una de las librerías, porque créanme que nos encontramos con cosas realmente, bueno, que a mí me han maravillado. Entonces, háganlo, se los recomiendo. Una pregunta. ¿La letra la ven bien ahí o, o ahí está? A ver, sobre todo los chicos, bueno, que están conectados en línea, ¿sí ven bien? Sí, Sí, está muy bien. perfecto. Sí, Bien. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Pues siempre iniciamos, cuando vamos a programar, siempre iniciamos importando las librerías que voy a utilizar para poder hacer, en este caso, mi análisis y mis gráficas, ¿no? Entonces, importamos algunas librerías como NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib. Estas últimas, la Seaborn y la Matplotlib, pues son librerías que nos ayudan a graficar, a graficar los datos. En el caso de Pandas, pues es el que acabo de mencionarles ahorita, que es de donde nosotros trabajamos con el data frame. Y en el caso de NumPy, NumPy en lo particular a mí me gusta muchísimo porque trabajas con números, trabajas con vectores, trabajas con matrices, y como recomendación yo les diría, estudien NumPy, métanse a la librería de NumPy, porque es una base muy, muy fuerte para Machine Learning, si es que les interesa continuar, ¿no? Si es que para aquellos que todavía no han avanzado a Machine Learning, pues NumPy es una herramienta muy importante. Bueno, esta es el típico Magic Command. Eh, a veces no te salen las gráficas, pero pones este comando y ya te salen las gráficas. Entonces, pónganlo. Y bueno, aquí esta es una línea de código. Si van teniendo dudas, por favor, interrumpan, ¿de acuerdo? Porque si no me interrumpen, entonces yo supongo que todo está marchando bien. Y sin problema, pues la idea es que todos participemos y sobre todo que todos vayamos aportando información. ¿De acuerdo? Me pueden también poner así los deditos arriba para que no sienta que estoy aquí hablando sola. Sé que no, porque aquí están también las personas, pero del otro lado. Bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a correr esta parte. Entonces, si creen que voy un poco rápido, también díganme, por favor, porque a veces sé que es complicado para los de Zoom, que están viendo mi pantalla y al mismo tiempo están viendo la notebook, ¿no? De ustedes. Entonces, ya corrí esta parte, ahora voy con esta parte y voy a crear un conjunto de datos ficticio. Para esto voy a utilizar la librería de NumPy y la función random para generar estos números. Entonces, al principio lo que ven aquí es una línea de código que es np, mi librería np.randomSeed, que es una semilla. ¿Por qué es importante poner una semilla aleatoria? Porque si yo tengo un conjunto de datos y yo no le pongo esta semilla aleatoria, siempre se van a generar datos distintos. Siempre, siempre. Y de hecho, ahorita me acordé que esa es una característica del eje también. Ustedes hacen una medida y esta medida, si la vuelven a hacer, no van a obtener las mismas medidas que obtuvieron. Ya ven que estábamos hablando del registro de un segundo. Si ustedes lo hacen y lo hacen y lo hacen, no van a volver a obtener las mismas medidas. ¿Por qué? Porque en esas medidas hay demasiado ruido. ¿Qué te afecta? Te afecta
te afecta el movimiento ocular, hay muchos artefactos que te afectan, incluso hasta si la persona que tiene los electrodos empieza a sudar. Hay muchos artefactos que se involucran, ¿no? En la medida. Pero bueno, entonces vamos a poner aquí, tienen aquí la semilla 42. Si ustedes cambian esta semilla, van a cambiar los datos que se generan. Y es importante que ahorita, por el momento, para fines didácticos, pues tengamos una semilla fija. Entonces, en este caso, es la 42 y vamos a continuar en la línea 4 de mi código. Tengo que n es igual a 60. Es decir, tengo un grupo de estudiantes, que son 60 estudiantes. Y vamos a empezar a generar nuestras variables. Habíamos dicho que teníamos ID, edades, promedio y créditos. La primera es edades. Entonces, junto con NumPy, voy a generar estos datos con n.random normal, datos normalizados, y voy a especificar aquí mis parámetros. Quiero que tenga una media de 24, una desviación estándar de 2.5. El tamaño ya lo definí en la línea 4, que es n de 60, y lo voy a redondear. Si yo no pongo aquí un número, pues simplemente se redondea a un entero. Para el promedio o promedios, mi variable promedios, nuevamente voy a utilizar la librería de NumPy con la función clip. ¿Qué es lo que hace la función clip? Aquí en la función clip estoy acotando, ¿no? Mis números. Quiero una serie de números que vaya entre 0 y 10. Entre 0 y 10, igual normalizados, con media de 8.2, desviación estándar de 0.7 del tamaño de mi muestra. Y aquí sí le pongo round 2 para que me saque los promedios con dos decimales. Y finalmente tengo la parte de los créditos. Vuelvo a llamar mi librería, pero ahora tengo random.randin, que es generar números enteros que van entre 40 y 69, perdón, 79, del tamaño de n. Ahora viene la parte de generar, ya generé mis variables, ahora voy a generar mi data frame. ¿Cómo lo genero? Para fines prácticos siempre se utiliza el DF como un nombre, ¿no? Del data frame, pero ustedes para sus datos pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. DF es igual, mando a llamar a mi librería de pandas, punto data frame, abro y cierro paréntesis, y como ven aquí, después de mis paréntesis tengo unas llaves. Eso quiere decir que mi data frame se hace con un diccionario. Entonces, este diccionario, ¿qué contiene? Contiene las llaves ID, edad, promedio y créditos y estos valores. Para el caso de ID, es una serie de datos que va desde 1 hasta n más 1. ¿Por qué va desde 1? Porque recordemos que en Python empezamos a contar desde 0, ¿no? Si yo tengo un arreglo, mi arreglo empieza con 0, 1, 2, 3, 4, entonces va a terminar en 59. Por eso es que empezamos con 1 y terminamos con n más 1. Entonces, la edad sería las edades, y aquí, que de hecho son estas que ya generamos aquí, pero las declaramos de tipo entero. El promedio son los promedios que ya generamos aquí y los créditos igual. Entonces, como ustedes saben, tenemos un diccionario, podemos poner así nuestros valores, nuestros values, o simplemente pueden poner una lista, ¿no? Un arreglo de números. Y el df.hit, ¿qué hace el hit? ¿Quién me dice rápido? Justo la primera vez. Así es. Bien, tienes 10. Entonces, las primeras 5, de hecho. Nos muestra las primeros cinco filas o líneas de los datos que tengo. Entonces, fíjense cómo ya tengo aquí generado mi base de datos, que es mi base de datos, perdónenme, mi data frame. Tengo aquí la columna ID con esta serie de números sucesivos, la edad, 25, 24, etc., el promedio con los dos decimales y los créditos. Si yo quiero no solo ver 5, si quiero ver más, si quiero ver 10, pues pongo aquí 10. Por default, si no pone nada, te pone 5. Y también está el tail, que es la cola. Entonces, en lugar de que te muestre los últimos números, si nosotros ponemos aquí tail, pues te va a mostrar los últimos 5 números. ¿Sale? Entonces, lo voy a dejar como estaba. Ahí está.
Bien, ya tenemos nuestros datos generados. Ahora, si queremos un vistazo rápido, vamos a utilizar una función que se llama describe. En este caso, yo estoy definiendo una columna específica. ¿Cómo lo hago? Pongo el nombre de mi data frame y entre corchetes cerrados y entre comillas pongo el nombre de mi columna. Esta no es la única manera de dirigirnos a una columna, hay varias. Esta es la que yo utilizo y es la que ya me sé. Entonces, cada quien puede como hacerlo a su manera, ¿no? Si yo corro esta línea del código, pues tengo un resumen muy rápido, ¿no? De lo que está pasando aquí. Ya sé que son 60, que el promedio es 8.1, que la desviación estándar es 0.6. Y bueno, aquí la desviación estándar, como vemos, es 0.6, es muy pequeña y está relacionado con lo que León decía, o sea, los datos no varían mucho entre ellos, ¿no? Tengo un valor mínimo que es 6.3, el primer cuartil que es de 7.8, la mediana que es de 8.1 y el tercer cuartil que es de 8.4 y un valor máximo que es 9.2. Entonces, ustedes aquí ya de entrada dicen, no, pues los datos están vamos, no están muy dispersos, ¿no? Todo lo contrario, están los valores, podríamos decir que es un grupo muy homogéneo, ¿no? Que no varían mucho las calificaciones entre ellos. Tenemos un mínimo de 6.3, pero al final, pues al parecer eso está pasando, ¿no? Vamos a ver, vamos a continuar. Vamos a calcular estas medidas y las vamos a calcular por el momento con la parte de pandas, utilizando pandas. Y sí me gustaría, o sea, yo creo que no sé si ustedes se pregunten, pero pues, ¿qué caso tiene que yo calcule estas medidas línea por línea si ya estamos viendo aquí todo lo que todo lo que nos están solicitando, ¿no? Es muy importante, o sea, yo sé que ustedes tienen aquí una vista rápida, pero sí es muy importante que tengan ustedes todas las perspectivas posibles de cada una de estas medidas. Son muy importantes, créanme. Cada una de ellas son muy, muy importantes. Son importantes tanto para la estadística como tal descriptiva, para describir algo, pero también son muy importantes si ustedes quieren continuar. Por ejemplo, si ustedes pueden hacer uso de estas medidas cuando ya van a aplicar Machine Learning, ¿no? Por ejemplo, puedes utilizar un análisis de componentes principales dependiendo de lo que te dice tu media, por ejemplo, ¿no? O puedes utilizar un support vector machines dependiendo de lo que te dice tal vez el IQR, ¿no? El IQR, ajá, el índice interquartile. Ese. Ahí lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, por eso es importante, por eso es fundamental que vayan analizando así cada una de estas medidas y tener esta perspectiva, ¿no? Que les comentaba. Entonces, ¿cómo calculamos la media con pandas? La media con pandas la vamos a calcular, como les expliqué hace un momento, tenemos el nombre del data frame y el nombre de la columna, que en este caso es promedio, punto min, esta es la función punto min, utilizamos esta palabra reservada y ya con esto vamos a obtener el promedio. Con la palabra reservada, o sea, siguiendo este ejemplo que les acabo de mencionar, definimos nuestra variable mediana, que esta va a ser igual al nombre de data frame con la columna que me interesa, que nos estamos enfocando ahorita únicamente en el promedio, y utilizamos el punto median. Y para el caso de la moda, pues está el punto mod, no sé si lo dije bien, pero bueno, utilizamos estas funciones, ¿no? Y bueno, ya después mandamos a imprimir estos valores, especificamos con format que nada más nos impriman los dos decimales de adelante. Tenemos una media que es de 8.2, una mediana que es de 8.18 y una moda. La moda, como ven, la idea es, la moda tiene aquí una fila cero y te da el valor. Si tuviéramos otra moda, como les comentaba en un principio, pues tendríamos uno y otro valor, ¿no? O sea, tendríamos como algo bimodal. En este caso no aplica, entonces solamente nos dice que hay una moda que es 845. De hecho, tengo una pregunta. Sí. ¿Hay algún comando para variar la salida de memoria? Nada más cambias la semilla. Nada más cambias la semilla, ¿sale?
Disculpa, esa semilla es como algo ya establecido, entonces es como te va a dar las variables, unas variables ya establecidas, por así decirlo. No, no establecidas, sino que, por ejemplo, les voy a comentar algo. Este, eh, cuando hacen un sorteo, aquí, por ejemplo, hacen sorteos aquí en el instituto. Para los que no están en el instituto, no sé si en otros lugares hagan sorteos. Y a veces, bueno, al principio cuando llegué me llamaba la atención porque me metía a ver quiénes eran los ganadores de los sorteos y veía que se repetían mucho estas personas. Entonces dije, qué raro está su algoritmo. Siempre son las mismas personas, ¿no? Claro. Entonces pasa esto, que si tú no cambias la semilla vas a obtener los mismos valores aleatorios de ese momento. Aleatorio me refiero a que si tú lanzas un par de dados ahorita y obtienes un 7, vamos a guardar este 7. Los vuelves a lanzar, tienes un 5, vamos a guardar este 5. Lo vuelves a lanzar, obtienes un 3. Yo voy a poner una semilla para que siempre que yo tire los dados me salgan esos mismos números. Pero si yo cambio esta semilla y tú vuelves a tirar los dados, ya no vamos o difícilmente vamos a obtener estos números. ¿Sale? Si es que no había entendido bien ese concepto de la semilla y estaba de, ¿por qué me salieron exactamente los mismos valores? Sí, es por Ya, eso, es ok, por eso. sí, sí. Ujú. Bueno, no sé si respondió la pregunta de la persona que está en línea. Ok, voy a continuar. Entonces, a ver, tienen 3 minutos para que me calculen del promedio, el promedio del promedio, pero sin utilizar pandas. Quiero ver más o menos cómo andan en los algoritmos. Es algo súper sencillo. ¿Cómo obtenemos nosotros los valores de en este caso, de una columna de mi data frame? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que nos pueda compartir esa información? Voy a llamarla valores. ¿Sale? ¿Perdón? O sea, sumar todos los valores y dividirlo entre el número de... Entre la longitud de tus datos. Ah, perfecto. A ver, lo vamos a hacer. Pero ¿cómo obtenemos estos valores? Pero lo van a hacer ustedes, ¿eh? A ver, con el punto values, ¿no? Ay, acá, perdón. Valores. Entonces, aquí yo ya voy a obtener los valores. Aquí está, mi lista de todos los promedios que tengo. A ver, quiero que me calculen el promedio. Y ya por ahí ya comentaron cómo. Entonces, la primera persona que lo haga me le pone la manita ahí y nos dice cómo lo hizo. ¿Me ayudas? Porque no me pierdo, no puedo ver aquí quién levanta la mano. Ah, sí, sí, gracias. Es que estoy acostumbrada al Classroom, bueno, al Meet Classroom y en Zoom no, me pierdo un poco. Todavía no hay manita. Corre tiempo, ¿eh? 3 minutitos. Pues hicimos la suma de valores menos un, valores sobre el valores. Y ya queda aquí. A ver, ¿qué hago entonces? Después de esto, ¿qué hago? ¿Te sirve esta parte de código? ¿O quieres compartir pantalla? No, bueno, yo la verdad puse el promedio igual a sum, Promedio igual a bueno, sum de preparación de valores. sum valores. Ah, bueno, que los valores son... Ah, sum. Sí. Ah, claro, 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 de valores. Ajá. Y entre el... Entre del- len valores. Sí, efectivamente, sí salió. Bravo. ¿Alguien más lo hizo o lo hizo de otra manera? Platíquenme, chicos. Abran su micrófono. ¿Eh? Alejandro López dice, puedes usar de promedio.com. Def, promedio. A ver, ¿nos puedes compartir pantalla? ¿Nos puede compartir pantalla? No sé, puedo habilitar. Ah, ¿Sí? ¿ahí me escuchan? No, no lo Sí, sí te hice escuchamos. así, pero me refiero a que en vez de usar len, puedes Ah, preguntarle el count para que te diga el número de valores. O sea, también. sería equivalente a usar len. A ver, Ah,
O En sea, el- en vez de usar len, le puedes poner quiero que nos DF y el... compartas, quiero que nos compartas pantalla, Alejandro. Entonces voy a dejar de compartir yo y nos compartes tú, ¿de acuerdo? Ah, no, no lo tengo listo. Alejandro, a ver, tienes un minuto. A ver, esperen. A ver, hay una Hay respuesta. varias. Hay varias. A ver, ¿quién quiere compartirnos pantalla? Es 1/n por la suma de valores. Muy bien. A ver, ¿quién más? Creo que no hay mucha. A ver, ¿quién es? Alejandro López. Alejandro López utiliza el count. Ah, fue el mismo, ¿verdad? A ver, vamos a esperar a Alejandro, a ver si es cierto. Todos los demás, háganlo, ¿eh? Y si ya lo hicieron, hay otro reto para ustedes. No lo vamos a ver ahorita, pero pues que las chicas de PyLadies les pongan un punto extra. Entonces, lo llevan de tarea para calcular la mediana. ¿Vale? Un sticker de premio. Un sticker de premio. Entonces, También los que están aquí pueden compartir su pantalla, ¿eh? sí, quien quiera puede compartir pantalla para que si lo hicieron de alguna manera distinta, pues nos la compartan, ¿sale? Y aquí el premio son las galletitas. Es más, ya me va a voy a las galletitas. Deberían de venir los que están en línea a Para Cuernavaca. Aprovechando el evento. No, de ese lado y dejamos un. Ah, ok, sí, personal, por ahí, voy a por ahí. ¿No ves dónde dice otro lado? ¿Nadie, chicos? No nos vamos a juzgar. Ah, Estamos es- aquí para aprender. Justo. Sí, justo. Muy bien. Jack Nas. Moisés también ya nos platicó muy bien. Francisco Morfi también. Algo importante es que, fíjense, al final es como el mismo algoritmo, pero cada quien tiene su propio estilo. Entonces, eso también hay que respetarlo, no porque yo soy de las personas que hacen muchas líneas de código porque me gusta ver qué está pasando así poco a poquito. Y no cometer esos errores que luego cometemos, que corre tu programa, dices corre bien, pero resulta que el resultado no es el esperado. Entonces, mi recomendación siempre que trabajen sobre todo con matemáticas, es que al mismo tiempo que lo van programando, ustedes también váyanlo haciendo así, literal, con lapicito y papel, para comprobar si sus datos, el dato que están obteniendo en su programa es correcto. ¿Sale? Bueno, entonces les dejo de tarea el otro. No sé, ¿quién era, perdón? ¿Alejandro? Ah, pero creo que no. No, bueno. Pues, no sé. Podemos avanzar si quieres. Vamos a avanzar y ahora voy a avanzar ya hablamos de las medidas de tendencia central y ahora voy a hablar de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión indican qué tanto se alejan los datos de su centro. Tenemos algunas medidas aquí que son el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo, la varianza, que es el promedio de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y lo que les comentaba, el rango intercuartílico, y QR, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Ahora, voy aquí a generar una lista de números. Ujú. Acá. Bien. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que observamos aquí? Tenemos dos listas de números que van desde, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8 datos nada más, un sample de 8 datos. Alida Zárate. Ah, no, Alida ya participó. Para la próxima, Alida. Elizabeth. 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 Ya empecé. Convocando a los espíritus.
Elizabeth, ¿puedes por favor activar tu micrófono y tu pantalla si quieres también, ¿se vale? O Emilio, Emilio, ¿los conocen? Sí, ¿verdad? ¿No? Emilio, ya sé quién, Francisco Morphy, yo sé que está participativo. Francisco, ¿puedes activar tu micrófono y tu cámara si gustas? Sí, Súper. ¿Qué me puedes decir de estas dos listas que tenemos de números? ¿Qué observas en estos datos? ¿qué observo? ¿Cuál, crees que están como muy dispersos? La media varía mucho entre ellos. ¿Qué observas? Eh, Tal vez están un poquito más dispersos la segunda lista, ¿no? Así es. Pero no tanto la primera. No tanto la primera, es correcto. ¿Qué más? ¿Qué más nos puedes decir de estos datos? ¿Cuál crees que sea la media o cuál sería el valor representativo de los promedios? Híjole, hacía ojo de buen cubero. Pues el promedio de la primera está como en 20 y algo, 20, Ujú. 24 tal vez. Y el Ajá. de la segunda como en 60 por ahí. Hay varios en 70, pero hay dos o tres en cerca de 50. Muchas gracias, Francisco. Sí, efectivamente lo que nos dijo Francisco es correcto. Al parecer, parece que la segunda lista tiene los datos más dispersos. A ver, pónganme manita si todos tenemos claro a qué me refiero cuando están dispersos. Es como imagínense un árbol de manzanas, cuando caen las manzanas, si entre más lejos, si es un árbol, me imagino que si es un árbol, gracias, Morfi, si es un árbol muy frondoso, pues entonces las manzanas van a estar más dispersas, ¿no? Pero si el árbol no es tan frondoso, las manzanas van a caer más pegaditas al tronco y ligeramente se van a ir como esparciendo, ¿no? Entonces, esta es una manera como de ver a qué se refiere. Si yo pongo en cajitas chiquitas las manzanas que voy recogiendo, y si yo voy a tener una cantidad enorme de cajitas para el árbol que les comentaba, ¿no? Que es muy frondoso. Entonces, esa es una dispersión pues mayor. Em, Voy a continuar. Vamos a ver, ¿qué es el rango entonces? El rango es una medida de dispersión que indica la distancia total que abarcan los datos y se define como el valor máximo menos el valor mínimo. En estos números, en el primero, vamos a fijarnos en el primero. ¿Cuál es el rango de esta lista? 19 a 29. Es 10. ¿Y el segundo? Entonces, ¿el rango es mayor en el segundo que en el primero? El rango es mayor, entonces sí, efectivamente, al parecer sí tenemos una mayor dispersión ahí. Entonces, el rango mide qué tan extendidos están los datos, pero es muy sensible a valores atípicos, por lo que suele complementarse con otras medidas como la desviación estándar o el rango intercuartílico. Si yo tomo el rango y tengo por ahí valores atípicos y yo calculo, yo me voy a imaginar que tengo muchísimos valores esparcidos y es así como la media es un dato no robusto, ¿no? Que voy a obtener. Con el rango intercuartílico, IQR, nos mide la dispersión, pero únicamente del 50% de mis datos que están de manera centralizada. Es como el tronco, ¿no? Que les decía, las manzanas que caen ahí pegaditas al bronco, pues al tronco, perdón, pues imagínense que ese es mi IQR, ¿no? ¿Cómo lo calculo? Lo calculo restando el cuartil 3, que corresponde al 75%, menos el cuartil 1, que corresponde al 25%. Entonces, el IQR es una medida robusta porque no se ve afectada por valores atípicos y resume la variabilidad del grupo principal de datos. Y ahora finalmente vamos con la varianza. La varianza muestral mide la dispersión promedio respecto a la media. Para una muestra se calcula como tenemos la varianza S al cuadrado es igual a 1/n-1. Ojo aquí entre el n-1, porque este n-1 aplica cuando estamos hablando de una muestra.
pero si estamos hablando de una población, es simplemente n. Entonces, 1/n-1 va a multiplicar la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n de la diferencia de la media con cada, del cuadrado de las diferencias de la media con cada uno de los valores. Ustedes imagínense a unas personas que ponemos de manera ascendente. Si nosotros calculamos la media, lo que vamos a hacer es restarle la diferencia que hay entre el más pequeño con la media, luego el que le sigue con la media, pero son los cuadrados. ¿Por qué son cuadrados? Porque si nosotros restamos el valor del pequeño con el de la media, voy a obtener un valor negativo y después voy a obtener valores positivos, entonces ahí como que me puede quedar en cero, ¿no? Y no es lo que estamos buscando. Entonces, por eso es importante estos cuadrados. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Por qué? Porque ya si a nosotros nos dicen que la varianza es un valor al cuadrado, como que nos cuesta un poquito más imaginar cómo es esta varianza. Pero con la desviación estándar ya la vemos en las unidades que es. Y si me dicen que la desviación estándar es 0,8, por ejemplo, digo, pues es ligeramente diferente, ¿no? Es 1, pues ya es un poquito más diferente, ¿no? Ya como que nos damos una idea de qué está pasando con la desviación estándar. Dice, y la desviación estándar indica en promedio cuánto se alejan los valores de la media. Bien, ahora vamos, así como calculamos las medidas de tendencia central, pues vamos a calcular las medidas de dispersión con pandas. Entonces, el rango, ¿cómo lo calculamos? El rango, voy a tomar la columna que me corresponde al promedio, que es la que estamos analizando, pero voy a agregar esta función max porque me voy a traer el número máximo y lo voy a restar del número mínimo. De esta manera ya voy a tener mi rango. Para calcular la varianza, nuevamente tomo mi promedio, pero voy a utilizar la palabra clave var. Y fíjense cómo la palabra clave var tiene adentro un parámetro que es d o f igual a 1. Este 1 me indica que estamos hablando de un espacio muestral. Si ustedes van a hablar de una población, entonces le cambiamos a 0. Y lo mismo ocurre en cuanto a este parámetro con la desviación estándar. También lo tenemos que definir, pero la palabra clave es STD, ¿de acuerdo? Calculamos aquí el primer cuartil, que se calcula con DF, promedio, punto, y la palabra reservada, cuantile o cuantil, que corresponde al punto 25, es el primero, y el tercero, que corresponde al punto 75. Entonces, mi IQR, como lo vimos hace unos momentos, va a ser igual al valor de mi Q3 menos Q1. Entonces, pues imprimimos estos valores. ¿Qué tengo? Tengo un rango de 3,55, una varianza de 4,35, recordemos que esto está al cuadrado, una desviación estándar muestral que es de 0,66 y mi IQR que es 0,6. Son valores muy pequeños realmente, sí. En el caso de la desviación estándar es 0,6, entonces lo que me está diciendo es que mi diferencia la diferencia de cada uno de los promedios con el promedio con la media es muy pequeñita, entonces no hay mucha variabilidad aquí. Eh, Ahora vamos con esta parte que es la visualización de la distribución. ¿Alguien aquí tiene algún comentario, alguna duda en general? No, ninguna. ¿Cómo te llamas? Se me olvidó tu nombre. Pedro. Pedro, ¿has utilizado estadística? Bueno, supongo que sí, la has utilizado, pero ¿has programado estadística antes? ¿No? ¿Es tu primera vez? ¿Y en qué datos has aplicado la estadística? ¿De qué manera? ¿Nos puedes dar un ejemplo sencillo? Sencillo, uno rapidísimo. Solamente para calcular promedios de los valores como los consumos de glucosa. Así es, perfecto. No sé no sé qué tipo vamos, no sé quiénes son los que están en línea, desafortunadamente, me gustaría que todos estuviéramos juntos, eh, pero el ejemplo que nos acaba de dar su compañero, pues es un ejemplo enfocado a la bioquímica, si no me equivoco. Yo no sé bioquímica, entonces sí, ahí les voy a pedir una disculpa, pero
Pues todos estos ejemplos de la estadística, pues los podemos aplicar en diferentes tipos de datos, ¿no? Y efectivamente siempre los aplicamos porque nos dan vamos, nos describen de manera muy rápida cómo son estos datos. Entonces, ahora vamos a graficar estos datos que Hay vimos. una duda en el chat. Sí, Francisco. Francisco. ¿Morphy? Sí, Ujú. Adelante. dice, de todas estas medidas de dispersión, entonces la desviación estándar es la mejor. Sí, la desviación estándar es muy utilizada. Todas son importantes, como les decía, pero sí, la desviación estándar es muy semejante a la varianza, solo que comentaba, la desviación estándar nos indica, em, nos expresa a nosotros un número que para nosotros es más o menos fácil ver. Es una medida muy robusta y tampoco se ve muy afectada por esos valores atípicos. Ujú. Ah, y como les decía, se utiliza mucho ya para algunas aplicaciones de Machine Learning, se utilizan muchísimo. Y también para los ajustes. De hecho, les puse un ejemplo al final, no vayan todavía. Un ajuste bueno, ahorita se los enseño, ¿sale? Entonces, voy a continuar con esta parte, no me quiero saltar, y es la parte de graficar, y vamos a hacerlo, vamos a empezar con un histograma utilizando la librería de Seaborn. Quise utilizar esta librería porque, bueno, para empezar, sí tienes unas gráficas muy lindas, pero creo que a veces lo recomendable también es utilizar Matlob porque siento que te permite como jugar un poquito más con tus gráficas y poner un poco más de elementos. Entonces, vayan ustedes a las librerías de ambas, tanto a la de Matlob como a la de Seaborn, y vayan jugando un poquito con las dos y ustedes vean en dónde se sienten mucho mejor. Tenemos aquí una línea de código, la 3, perdón. Lo que estamos haciendo es llamar a mi librería y esta función que se llama istplot, que es lo que me permite graficar mi histograma. ¿Qué parámetros me solicita esta función? Me solicita los datos que yo voy a graficar, que son mis promedios, el número, todos tenemos identificado que es un histograma, ¿verdad? De frecuencias. Entonces, el número de cuadritos o de cajas que quiero tener, mi KDE, ahorita vemos que es eso, el parámetro de densidad, lo vamos a poner ahorita como falso, no quiero que me aparezca. Un color, y bueno, esas son las líneas, ¿no? De color negro. Tenemos un título, lo definimos con esta palabra reservada, las etiquetas para el eje X, las etiquetas para el eje Y bueno, el último es una línea, bueno, el plt.show nos va a permitir que nosotros podamos ver esta gráfica. Aquí depende de muchas cosas, porque yo a veces puedo visualizar mi gráfica sin utilizar el plt.show y otras veces no, pero no sé si dependa porque algunas veces me gusta mucho trabajar con Anaconda. Entonces, eh, ahí ustedes van probando. Entonces tenemos esta gráfica. A mí me gusta jugar también con los colores, entonces esos son los colores que hay en Seaborn, pero ustedes también pueden poner el número, pueden poner el color, el número hexadecimal. Para esto se pueden guiar. A mí me encanta, por ejemplo, utilizar palette, ¿cómo se llama? Color, a ver, ¿cómo? A mí me encanta el color vivo. A mí me gusta este, mira, Color Hunt. Les voy a compartir el color vivo. Sí, tú comparte ese para que yo también lo tenga. Entonces, pues aquí tienen muchísimos colores. Y como ven, nada más con que pongan la manita aquí ya aparece el número hexadecimal. Y es el número, lo copiamos. ¿Está? Creo que sí funciona aquí, a ver si no. Porque Matlob no me da problema este. Y miren, me cambia de color. ¿Ya vieron? Sí, está precioso. Entonces, vayan a la librería. Pueden hacer cosas muy lindas, de verdad. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una gráfica, la habíamos solicitado que con 8 beams, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí, de manera muy rápida, nosotros podemos ver cuál es el promedio, o mejor dicho, cuáles son las calificaciones entre qué rango y qué rango está la calificación que más se repite. Entonces, ¿cuál es ese rango que tenemos aquí? El rango es entre 8.2
8.6 tal vez. Em, Vemos así rápidamente también que en la gráfica pues no tiene colas, ¿no? O sea, cuando me refiero a colas es de que puede tener aquí como un dato hasta acá y entonces mi línea se va hasta allá. Voy a graficar esta, miren, para explicarles algo. Esta de acá, este código es exactamente el mismo código que está allá arriba, solo que en lugar de false tenemos true aquí. Entonces voy a correrlo y lo que obtenemos aquí es esta pequeña gráfica. Bueno, digo pequeña porque está más pequeña que la barra mayor, pero realmente esta es una gráfica de densidad y lo que sucede aquí es que como a cada barrita, a cada una de esas barritas que observamos, imagínense que le dibujan una gráfica como de este tipo, una normalizada, y después sumamos todas esas grafiquitas, las sumamos y lo que obtenemos es una gráfica de este tipo, que es una gráfica continua, ¿no? Entonces ya podemos, cada punto tiene un valor específico. Me gusta mucho a mí trabajar con este tipo de gráficas. Porque digo, aquí es una gráfica muy simétrica, ¿no? O sea, como que el lado izquierdo es casi idéntico al lado derecho, ¿no? Entonces vemos que los lados, perdón, vemos que no tiene, de un lado no está más extendido, ¿no? Hay varias medidas que pueden utilizar. Uno de ellos es la simetría, que también en Pandas la pueden buscar para ver cómo calcular la simetría. Es Skewness, algo así, y también está la kurtosis. La kurtosis lo que me dice es cómo está mi gráfica, si está muy en pico, como en este caso, si está ligeramente como normal o si está muy achatada. Creo que entre más achatada, desde mi punto de vista, pero depende mucho de los datos también, pues los datos están más dispersos, ¿no? Pero igual pueden tener una gráfica con una kurtosis bastante positiva, o sea, muy elevada, y a lo mejor pueden tener por ahí unos datos atípicos y puede ser que caigan, ¿no? Y que se deslice así hasta allá o de un lado o hacia el otro. También podemos, con la simetría, también podemos ver, a esto me refiero con las colas, ¿no? Puede ser que de un lado tengan algo muy como de este tipo, pero puede ser que del otro lado esta línea no caiga aquí, sino que caiga mucho más adelante. Entonces ahí ya tiene una cola hacia la derecha. Entonces, todas esas medidas que les estoy hablando las pueden encontrar también ahí en la paquetería y las calculan de manera muy rápida. Y vamos a continuar con la siguiente parte, que es un box plot del promedio. Como, ¿qué es lo que vamos a ver aquí con el? Ah, perdón, ¿alguien más que me quiera comentar algo de qué ven en esta gráfica? Así rapidísimo. Mm, A ver, no, aquí no era. ¿Mandé? La mayor frecuencia es en 8.5. Así es, la mayor frecuencia es en 8.5, es entre 8.2 y 8.6 tal vez. O sea, ahí están mis datos. Y fíjense cómo, o sea, también estos datos tenemos más datos de este lado que de este, ¿no? O sea, realmente son muy pocos los que tuvieron un promedio muy bajo, ¿no? De 6.5 o 6.4. Jack Nass, yo sé que estás por ahí. También se dice que es una distribución normal. Exacto, es una distribución normal, efectivamente. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Jorge, ¿puedes activar tu micrófono y tu cámara si gustas? Bueno, a ver, esperemos que se anime ahorita, ¿eh, Jorge? Porque no Hola, los ¿qué veo muy tal? animados. Ah, hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, apenas me integré, no tiene mucho, no he instalado ni el programa, pero bueno, se ¿Cómo me hace crees? interesante. A ver, pero platícanos, ¿qué más nos puedes decir de esta gráfica? Hace un momento les comentaba, nos acabas de decir que te acabas de integrar, que muchas veces es importante tener una gráfica porque nosotros queremos ver rápido, ¿no? ¿Cuál es la información que contiene un archivo de datos? Entonces, rápidamente, esos son los promedios de unos estudiantes. Ujú. Esos estudiantes son de diferentes edades y además tienen ya diferentes créditos, o sea, puede ser uno del primer semestre por de maestría, dado las edades que manejamos,
y a lo mejor Ujú. alguien de doctorado también de segundo semestre, ¿no? Entonces, ¿qué te dice esta gráfica? Bueno, nos dice pues, la población en qué nivel está, ¿no? En Así es. características y tenemos que checar su desviación estándar de cuánto se mueve del promedio, ¿no? Punto 6 ya la calculamos. Ajá, punto 6. Entonces, pues es poca, ¿no? Es poca. Entonces, tú dirías que Ajá, estamos hablando de un grupo que tiene unas calificaciones muy semejantes, ¿no? sí, sí. Sí, porque a veces podemos tener un promedio y los valores, la desviación es muy grande, entonces, no es tan, digamos, tan homogéneo, ¿no? O nos puede decir que los valores están un poco separados, ¿no? Del Exacto, promedio, ¿no? exacto. Sí. Muchísimas gracias, Jorge. Ahora creo que ya vieron la gráfica, pero vamos a explicar rápidamente el código. Vamos a ver la gráfica de boxplot del promedio. ¿Qué nos dice una boxplot? ¿Para qué nos sirve? De aquí. Isamar, no te he escuchado. Para ver valores que están como muy extremos. Puede ser, sí, los valores que están muy extremos y tenemos valores atípicos, ¿no? ¿Qué más? Para ver los cuartiles. Para ver los cuartiles o para ver especialmente la caja, ¿no? De qué tamaño es mi caja, ¿no? Ok, entonces, el box plot de promedio dice, tenemos aquí en la línea 4, es el estilo que queremos, hay diferentes estilos, los invito a que consulten la documentación. Después tenemos en la línea 7, mando a llamar mi librería y con la función box plot, pues voy a sacar esta gráfica, ¿no? Aquí mi X va a ser igual, mi parámetro va a ser igual a los datos del promedio, es muy semejante al histograma, igual pueden ustedes jugar un poquito con los colores. Después tenemos el título, ponemos el título, ponemos también la etiqueta, que en este caso es promedio, y la línea de código que me va a permitir ver mi gráfica. Entonces obtengo esta gráfica. Esta gráfica, la cajita que ven aquí es mi 50% de los datos concentrados, ¿no? O sea, es el rango intercuartílico del que estábamos hablando hace unos momentos. Entonces, pues vemos que estos datos, o sea, la caja no la vemos tan ancha, es más o menos, pues más o menos compacta, por llamarlo. También es muy asimétrico, efectivamente, o sea, la mediana está casi en el centro de la caja, lo cual nos dice que efectivamente es muy asimétrico. ¿Qué nos dicen los famosos bigotes? ¿Quién me dice? Es ¿Qué un me dicen rango, los ¿no? bigotes? Que se mueve, ¿no? Ah, ¿Es perdón, el- Jorge. ¿No es el intercuartil 1 y 3? Eh, ¿Es el intercuartil 1 y 3? ¿Qué dicen, chicos? Bien. Yo pensaba que era 25 y 70. Básicamente, lo que vemos aquí entre los bigotes, porque no son los intercuartiles como tal, es como aquellos datos que no se salen de lo atípico, ¿de acuerdo? Entonces, todos los datos que están entre 7.2 y 9.4, digo, a lo mejor me equivoco, pero es de lo cual tengo conocimiento, eh, son valores típicos. O sea, está bien, si tenemos un valor aquí, está bien, pero ya estos dos valores que están a mi derecha y estos tres valores que están a mi izquierda se pueden considerar valores atípicos. Y aquí está, por ejemplo, un 6.4 que es atípico. eh, entonces, eso nos está diciendo qué tantos valores atípicos tenemos aquí y qué tan amplia es esta caja, ¿no? Que contiene mi 50% de los datos. Sí, no, a la primera línea de la caja es el 25%, la de medio es el 50% y la última de la caja el Así 75%. es. Y esta que tú mencionas, que este 50% está casi en el centro, Bueno, ¿no? pues ahí está la media. Ajá, Perdón, ajá, sí, exacto. Entonces no hay mucha variabilidad ahí. Bien, vamos a continuar con esta parte, que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula de la siguiente manera. Vamos a declarar una variable que es el promedio, o la media de los promedios, y esta va a ser igual a mi columna promedio, y calculo simplemente el promedio, que ya lo calculamos,
Después voy a calcular la desviación estándar, ya también la calculamos, y voy a calcular mi coeficiente de variación. Mi coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación estándar entre el promedio o la media de los promedios multiplicado por 100, porque es un valor que generalmente se da en porcentajes. Entonces, aquí lo que estamos haciendo o lo que estamos viendo es qué tanto varían. Si yo corro este valor, va a ser menor del 10%, es 8,04, o sea, es un 8% que están variando. Y cuando está abajo del 10%, quiere decir que hay muy, muy, pero muy poca variabilidad. ¿Sale? Vamos, quise ponerles este heatmap, que aquí hay que tener cuidado también con el uso de algunas gráficas. No estaba tan convencida de usarlo porque tenemos diferentes datos, ¿no? Tenemos datos que son edades, datos que son promedios, entonces, eh, no sé, a lo mejor me equivoco, pero yo estoy pensando en que tal vez antes de hacer una heatmap, estos datos tendríamos que normalizarlos. Ahorita que hablo de normalizarlos o de hacer un escalamiento, el IQR también nos indica cuándo es necesario que unos datos los tengamos que escalar. ¿O qué significa esto de escalamiento o de normalizar? Tenemos promedios que van entre 0 y 10 y tenemos edades que van arriba de 20. Entonces, pues son números completamente distintos y a veces es necesario normalizarlos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tengamos valores, hacer alguna medida que los valores me los convierta a valores entre 0 y 1, que las edades estén entre 0 y 1 y que los promedios estén entre 0 y 1. Entonces, bueno, aquí hice el heatmap, pero lo hice tal cual así como están los valores, pero se los quise poner para, si ustedes no tienen como este código, digo que igual lo pueden tener muy fácil desde la documentación, pero esa es una manera más sencilla, ¿no? De tenerlo. Aquí no sé por qué volví a poner esto, pero bueno, para calcular la correlación, que es lo que medimos en una heat map, antes, todos entendemos que es una correlación, ¿sí? A ver, ¿cómo te llamas? Perdóname. Mitzi. Mitzi, ¿nos puedes? Mitzi, ¿tú estás con? Mitzi. No te conocía bien de vista, pero Mitzi es muy famosa aquí en el instituto. Mitzi, ¿nos puedes decir qué es una correlación? Pues que un factor depende del otro. Exacto. Y si ese factor depende del otro, ¿de qué manera podemos ver ese valor? O sea, por ejemplo, si es un valor muy cercano a 1, ¿qué es la anticorrelación en este caso? No sé. Cuando no se relacionan, cuando son totalmente opuestos. Pero sí, efectivamente, aquí, por ejemplo, tendríamos que ver si la edad, por ejemplo, si la edad está relacionada con el promedio, que no debería, si el número de créditos está relacionado con los promedios, pues tampoco, ¿no? Como que suena un poco incoherente decir que el número de créditos que tienes depende de tu promedio. No, más bien que tu promedio depende del número de créditos que tiene. O sea, como que no tiene mucho sentido hablar, vamos, en estos términos, como que no tiene tanto sentido aplicar una heatmap, ¿no? Pero igual, aquí está para que la veamos. Entonces, ¿de qué manera la podemos construir? Tenemos que calcular el valor de la correlación. El valor de la correlación, ¿qué variables? Ojo aquí, tengo mi data frame y aparte, dentro de mi data frame tengo mi lista de las etiquetas o las variables que voy a considerar, que es edad, promedio, créditos, y con punto core yo calculo la correlación. Entonces, aquí, ¿qué estilo visual quiero? El plt.figure, ustedes lo pueden aplicar a cualquiera de sus gráficas. Y lo que estamos definiendo aquí es el tamaño de una gráfica. Se los quise poner todos porque son como que los que comúnmente se utilizan. Este que está aquí en la línea 13 es un tamaño grande. El que yo les puse es un tamaño mediano. Este de 4,3 es un tamaño pequeño. Y el de 6 puntos, perdón, y el de 6,6 pues es un tamaño tipo cuadrado, ¿no? Después ya tenemos aquí, ya calculamos la correlación, ya definimos, mejor dicho, la correlación. Y ahora, con la librería de Seaborn y el heatmap, la función heatmap,
voy a hacer esta gráfica cuyos argumentos va a ser la correlación que acabo de calcular, quiero que se vean o no los valores en cada una de las celdas. Esa es una paleta de colores, hay varias, ahorita vamos a utilizar una que va entre azul y rojo, pero hay otras, muchas otras. El separador, que tanto quiero que estén separados los cuadritos del diseño, esto es parte del diseño, y el formato de los coeficientes a dos decimales, el título y que se muestre mi gráfica. Entonces, pues lo que vemos aquí pues es que todo está azul, excepto la línea de acá. Digo, siempre, obviamente, la edad va a estar al 100 correlacionada con su mismo variable, ¿no? La edad con la edad, el promedio con el promedio. Pero esta es una gráfica pequeña y es fácil identificar o es muy fácil ver que es una gráfica simétrica, ¿no? O sea, los colores o los colores de esta parte se imaginan aquí como un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Aquí está mi hipotenusa. Si yo esto, imagínense que yo pongo aquí una diagonal, lo paso del otro lado, pues es como su espejo, ¿no? No sé si lo dije bien, pero es simétrico. O sea, lo que vemos aquí es completamente lo mismo, es exactamente lo mismo que lo que vemos aquí. Y bueno, la correlación siempre va entre 0 y 1. En este caso, lo que me está indicando, o sea, estoy haciendo aquí un doble, tengo aquí mi eje X, tengo mi eje Y y aquí tengo otro eje adicional que es el que me indica la escala de valores y esta escala de valores está sujeto a una escala de colores. Entonces, entre más azul me dice que más anticorrelación hay, se va degradando a un color blanco, luego rojo y el rojo me está indicando que tan correlacionados están estos datos, ¿no? Después les puse estas gráficas, no voy a meterme ahorita tanto en ellas, pero sí quise que las tuvieran ahí como alguna herramienta. Esta es una pair plot. Entonces lo que vemos aquí pues es básicamente como una correlación, pero vemos una scatter como tal. Tenemos aquí graficamos los puntos de los créditos contra la edad. Luego tenemos el promedio con la edad y finalmente tenemos esta curvita de datos, ¿no? Después tenemos aquí el promedio, que en este caso va a ser con los créditos, si no me equivoco. Ah, no, con el promedio, bueno, promedio con promedio y aquí créditos con promedio, ¿no? Entonces, solo se los quise poner ahí como para que la tengan como una herramienta. Esta de acá es muy similar, solo que tenemos gráficas de barras. Tenemos una scatter, que es el promedio contra los créditos, y estamos viendo estamos viendo aquí la gráfica de barras de, del crédito y en este caso de los promedios, ¿no? Ok, entonces vamos a pasar ahora a la tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencia, vamos a calcular ahorita una tabla de frecuencia, pero para la edad muy sencilla, que es una tabla de frecuencia, pues es tener mis datos, pero en una sola tablita, ¿no? Muy sencilla. Por ejemplo, ¿cuántos de 19, cuántas personas de 19 años hay? ¿Cuántos de 20? ¿Cuántos de 21? Y así sucesivamente. ¿Cómo lo calculo? Mi variable frecuencia de edad va a ser igual al data frame, específicamente a mi columna edad punto value counts, que lo único que hace es contar cada uno de estos datos. Con esta función de sort index, lo que hago es ordenarlos. Em, Ahora, aquí lo que hago es crear algunos intervalos. O sea, aquí estamos haciendo una frecuencia de la edad. Aquí voy a hacer una frecuencia, pero de los promedios, creando mis propios intervalos. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a declarar mi variable intervalos. Van a llamar mi data frame, pero aquí voy a poner interval guión bajo range. Esta función me va a hacer los intervalos que yo quiero. Y yo aquí voy a definir, vas a iniciar con el mínimo, con el valor mínimo que hay en promedio y vas a finalizar con el valor máximo que hay en promedio y quiero que me hagas seis intervalos, ¿de acuerdo?
Al momento que yo hago los intervalos, agregué esta parte porque me salían los números con muchos decimales. Entonces, lo que hago aquí, en esta parte del código es redondear estos números a dos decimales. Redondeo estos números a dos decimales. Creo una nueva variable que es intervalos redondeados y lo que le estoy indicando aquí es que para cada uno de estos intervalos vas a redondearlo por la izquierda y por la derecha. Y con este, o sea, imagínense que yo tengo un conjunto de números y este conjunto de números, con este estoy definiendo si este conjunto puede ser cerrado o abierto. Hasta aquí, cuando hablamos de un conjunto de números con intervalo cerrado o abierto, ¿entendemos de qué se trata? ¿Qué es un intervalo cerrado y qué es un intervalo abierto? ¿Quién me dice? Vamos, chicos, ¿quién me dice que es un intervalo cerrado, un intervalo abierto? Tal vez se vale decir no sé. También se vale, también se vale. Un intervalo abierto es cuando yo tengo, imagínense que tienen una regla, y entonces yo les digo, a ver, de esta regla quiero que me ubiquen, por favor, el rango de números que hay entre el 5 y el 10, pero quiero un intervalo cerrado. El intervalo cerrado matemáticamente lo identificamos con los corchetes cerrados. Y quiere decir que mis números van a abarcar desde el 5 hasta el 10, o sea, sí, desde el 5. El 4.999, no, ese no. 5.0 hasta 10.0. Cuando yo tengo un intervalo abierto, es porque no voy a abarcar esos números. O sea, voy a saltarme esos números, pero voy a abarcar el resto de los que hay aquí. ¿Sí me explico? Entonces, quise poner esta para que tuviéramos un poquito más de material. Sería más fácil redondearlos de otra manera. Y bueno, aquí lo único que estoy indicando es que van a tomar dos decimales de estos números. Después voy a clasificar estos promedios. O sea, lo que voy a hacer es de que ya que tengo mis promedios, estoy haciendo 6 cajitas, ¿no? Que van desde 6.2, de 6.2 a, no sé, a 7.5. Y la otra va a ser de 7.6 a 8.7. O sea, ¿sí, sí va quedando claro qué estamos haciendo aquí? Ok, voy a tener 6 cajitas. Ahora, lo que estoy diciendo en esta línea de código es que vas a tomar cada uno de los promedios y lo vas a meter en la cajita que le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esto lo hago con la función cut de pandas. Entonces, tomas estos valores considerándolos las cajas que ya definimos arriba, que son los intervalos redondeados. Y aquí, a ver, recuerden si en el data frame que hemos utilizado, tenemos el nombre de esta columna que se llama promedio grupo. ¿Lo tenemos? ¿Teníamos cuántas columnas? Teníamos 4, que era ID, edad, Promedio y crédito. promedio y crédito. ¿Promedio grupo lo tenemos? No lo tenemos. Lo padre de Python, este es un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos, es que no tenemos que definir nosotros cuántas columnas tenemos, o sea, no tenemos que definir cuántas columnas vamos a tener en esta tabla. Lo definimos, sí, pero en el transcurso de mi código, mientras estoy programando, yo puedo crear una columna adicional. Y es lo que estoy haciendo aquí. Aquí, dentro de mi data frame, le digo, dentro de mi data frame, vas a crear otra columna que se va a llamar promedio grupo. Y este promedio grupo va a contener estas cajitas, ¿no? Entonces, voy a hacer mi frecuencia. ¿Cómo la hago? Mi frecuencia promedio va a ser de esta nueva columna que se llama promedio grupo, vas a contarlos y los vas a ordenar. Entonces, vamos a tener los números de esta manera. Quiere decir que de mi conjunto que va de 6.37 a 6.96, voy a tener 2, de aquí a acá voy a tener 6. Si nosotros lo sumamos, nos va a dar 58, no nos va a dar 60. ¿Por qué? Es por el acotamiento que hicimos arriba. ¿De acuerdo? Entonces, si me dicen, oye, pero faltan dos números, es por eso. Es por eso, pero a veces es muy útil cuando tenemos datos que son continuos y no discretos, pues a veces tenemos que utilizar esta serie de herramientas. Bien, ahora tenemos aquí
una tabla de, otra vez, mi tabla de frecuencias, pero estamos calculando la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. ¿Alguien me quiere decir qué es la frecuencia relativa? A ver, en línea, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda, chicos? Aide, ¿estás ahí, Aide? Hola, sí, sí estoy por aquí. Perfecto, Aide, muchas gracias. ¿Sabes qué es? Bueno, primero, ¿quedó claro que es una frecuencia? O a lo mejor ya habías utilizado las frecuencias. Sí, es el número de veces que se repite, ¿no? Claro. Un valor. ¿Y la frecuencia Este, relativa? es como por cada, en este caso por cada bin, por cada grupo, y la acumulada es irla sumando, ¿no? Con las anteriores. Así es, la Sí. acumulada es irla sumando con las anteriores y la frecuencia relativa básicamente lo que me dice es el porcentaje. Digo, aquí faltaría multiplicar por 100, pero me está diciendo que en este grupo se encuentran concentrados. En este caso sería el 3,3% de los datos, ¿no? Y acá de 7,5 a 8,14 tenemos concentrados el 30% de los datos. Aquí me tiene que dar 100, porque es mi 100%. Y sí, como dijo Aide, muchas gracias, Aide. La frecuencia acumulada es, a ver, aquí tienes 2 y aquí tienes 5, entonces 2 más 5 es 7. De 7, aquí tienes 18, 18 más 7 me dan 25 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esa es la frecuencia acumulada. Bien, ahora, aquí tenemos otra gráfica, se las puse de ejemplo. Es simplemente una gráfica de barras, pero es una gráfica de barras de cada uno de estos intervalos que realizamos en la celda anterior. Entonces, tenemos en la línea número 1, definimos el tamaño de esta gráfica o de esta figura, porque no es una gráfica, es la figura primero. Y vamos a calcular, vamos a graficar. Fíjense cómo aquí no estamos utilizando Seaborn, estamos utilizando Matplotlib y lo hacemos de esta manera. Frecuencia.plot, plot grafica, así se hace en Matplotlib. En Kite tenemos que definir el tipo de gráfica que queremos graficar. Si yo pongo mi mouse aquí, fíjense cómo me aparecen todas las opciones. La gráfica de línea, la gráfica de barras, no recuerdo qué es bar. No recuerdo claro. Bar con H, no la recuerdo. Luego lo investigo. Histograma, box, KDE, densidad, área, pie, scatter y XV. Esa nunca la he utilizado. Entonces, en MATLAB se define de esta manera. Muy bien, entonces el color y las líneas, ¿no? ¿De qué color son las líneas? Tenemos el título, frecuencia del promedio por intervalos, tenemos las etiquetas, la etiqueta para el eje X, la etiqueta para el eje Y el plt.xtics quiere decir que estas etiquetas que yo estoy poniendo aquí, quiero decir que las rote un poquito y pueden jugar ustedes con este número. En este caso, yo le estoy indicando que me las rote un 45%, ¿de acuerdo? Y esta última función, que es tight layout, es una función en la cual le digo, no quiero, si nosotros no la ponemos, se van a interponer estos números con estos de acá. Entonces, a veces como que no se alcanza a leer porque se interponen. Y yo con esa instrucción lo que le estoy diciendo es, sepáralos de tal manera que yo pueda leer cada una de las etiquetas. ¿De acuerdo? Entonces, pues es una gráfica muy semejante a la gráfica que teníamos, al histograma que teníamos, solo que aquí las tenemos por intervalos que nosotros mismos, bueno, no los definimos como tal, pero definimos el número de cajitas que teníamos. Y vemos que la barra más alta es el de los promedios que se encuentra entre 8,14 y 8,74. Y esta también se las puse para que vean, para que tengan el código de una scatter. Aquí lo que vamos a hacer con la scatter es comparar dos variables. En este caso, tenemos la de créditos y la de promedio. Tenemos el título, tenemos las etiquetas y la instrucción que me permite verlo. Ahora, tenemos aquí una nube de puntos. Tenemos una nube de puntos. Al momento, esta nube de puntos puede ser bastante
nos puede dar mucha información a primera vista porque nos dice cuál es la tendencia de estos números, por ejemplo, ¿no? Y una manera más fácil de ver esta tendencia para mí es hacerlo, ahorita les explico esta parte del código, es hacerlo con una recta ajustada, ¿de acuerdo? Eh, Esta recta lo que a mí me está diciendo ahorita es que casi es horizontal, o sea que confirma todo lo que ya hemos dicho de estos datos, que casi no hay variabilidad, y esta recta entre más pendiente tenga me está diciendo que no variabilidad, sino más bien que la dependencia que tiene una variable con la otra, que si fuera un poco más inclinada, tipo 45 grados, vemos que entre más crece una, también la otra está creciendo, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho este tipo de gráficas, la Skater y la de barra. Esta necesita un poquito más de detalle porque necesitamos calcular el intercepto, que es beta cero. Bueno, tomamos primero los valores, tenemos que calcular un beta cero, tenemos que calcular un beta uno, pero esos creo que son como detalles ya para más tiempo. Con gusto les podemos tener otra clase. Pero sí se los quería mostrar, no quería dejarlo pasar por alto. Y por último, quería también mostrarles esta gráfica que es exactamente la misma, pero hecho con Seaborn. Y aquí incluso podemos hasta jugar un poquito con la predicción, ¿no? O sea, esto es como que lo que podemos hacer más adelante para que se animen a programar. Y quiero dejar un espacio ahora para dudas, comentarios, lo que ustedes me digan. A ver, chicos, los escucho.